Bienvenidos a la segunda parte de la introducción al seguro de gastos médicos mayores. El día de hoy vamos a ver generalidades y algunos conceptos básicos que les van a ayudar bastante para poder emprender en esta carrera de seguros. Vamos a iniciar con saber qué es un seguro de gastos médicos mayores. Los seguros de gastos médicos mayores son herramientas de prevención financiera que nos ayudan a enfrentar gastos derivados de una enfermedad o un accidente. Algo que es muy importante mencionar es que todos los seguros son herramientas de prevención financiera. Todos nos ayudan a prevenir algo. Y en este caso nos van a ayudar a prevenir una enfermedad o un accidente. Como tal, cuando lleguen estos gastos, unos gastos fuertes por hospitalización, por honorarios médicos, por medicamentos o algún concepto para restablecer la salud, lo que va a hacer la aseguradora es pagar nuestras cuentas o las cuentas hospitalarias para poder restablecer la salud de todos nuestros asegurados. Prácticamente el seguro de gastos médicos mayores nos va a ayudar a enfrentar esos gastos inesperados para no despojarnos de nuestros bienes materiales por solventar una cuenta hospitalaria en un hospital privado. Algo importante y con el cual tenemos que iniciar es que un seguro de gastos médicos se contrata con salud. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, una persona que ya está enferma o con algún tratamiento será motivo de rechazo ante la solicitud de una póliza en gastos médicos. Si gozamos de buena salud, somos los candidatos ideales para poder contratar un seguro de gastos médicos mayores. El proceso que hacen todas las aseguradoras para saber si eres candidato o no, primero es el tema de la edad. Tenemos que estar en un rango de aceptación que va de los 0 a los 64 años para poder ver si somos candidatos a la contratación de un seguro. Todas las aseguradoras lo que hacen es evaluar nuestro estado de salud a través de un cuestionario médico muy sencillo donde va a evaluar nuestros riesgos, tanto nuestro peso, nuestra estatura, nuestra actividad laboral, en algunos casos, algunos deportes o prácticas de nuestro día a día que puedan hacer que corramos mayor riesgo a comparación de otras personas. Una vez revisada esta solicitud va a ser un cuestionario muy sencillo que vamos a tener que llenar. Es un cuestionario de preguntas afirmativas y negativas donde vamos a poder ver y declararle a la aseguradora cómo está nuestro estado pues de salud de forma general. No necesitamos pruebas médicas, no necesitamos algunos estudios o un check-up médico para poder identificar si somos candidatos. Únicamente con llenar este formulario nosotros vamos a poder evaluar de forma más completa la solicitud de todos nuestros posibles asegurados. ¿Qué sucede después de esta evaluación? Nosotros una vez que tenemos este cuestionario, lo enviamos directamente a la aseguradora para que lo evalúe, nos investigue y nos van a dar 5 posibles alternativas de respuesta para ver si nos aceptan o no en la póliza. La primera se llama em, aceptación, es decir, que si nos van a entregar la póliza, empieza la protección de nuestro asegurado, empezamos a cubrir los riesgos de pues sí, de nuestra familia, de nuestro asegurado al aceptarlos en ese momento, ¿no? Quiere decir que pasaron perfectamente ese cuestionario médico, que no encontramos algún motivo por el cual rechazarlos y que van a empezar a formar parte de la familia de asegurados que tenemos en GNP. La segunda alternativa puede ser una extra prima. Quiere decir que tu riesgo es un poquito mayor al de los demás, ya sea porque tenemos un índice de masa corporal más alto, porque tenemos una actividad laboral más complicada, por ejemplo, una persona que se dedica a ser chofer todos los días
utiliza el vehículo diario o un repartidor, una persona que está expuesta a algún tipo de químico o fertilizante, va a ser una persona que posiblemente tengamos que cobrarle un poco más en su póliza a comparación de los demás riesgos, pero quiere decir que al pagar esta extra prima, nosotros vamos a cubrirte aunque tu riesgo sea mayor. Otro ejemplo puede ser una persona que usa moto. Si todos los días estás utilizando la motocicleta, es muy probable que tengas más riesgo que una persona que está pues a lo mejor en su actividad laboral en una oficina o en su negocio. A esta persona le vamos a cubrir cualquier accidente, cualquier situación de riesgo, a pesar de que sea pues más probable que sufra un accidente, con este pequeño porcentaje de extra prima que puede ser de un 10 a un 30% adicional en el costo de su seguro. Después tenemos la preexistencia. La preexistencia quiere decir que vamos a emitir la póliza, pero van a quedar algunos pequeños padecimientos que en un futuro podemos evaluar que se vuelvan a cubrir. Es muy importante mencionar que estas preexistencias solo hacen referencia a fracturas. Entonces, no entran como tal padecimientos. La mayoría únicamente son fracturas. Quiere decir que si has tenido una fractura en el pasado, probablemente te podamos volver a cubrir esta situación en un futuro. Todo dependerá de cómo te fue en el antecedente que declaraste. Y una realidad es que es muy complicado que pues en una aseguradora nos vuelvan a cubrir algo que ya sucedió. Sin embargo, para ciertas fracturas hay un listado especial en el cual GNP sí va a poder volver a cubrir alguna de estas. Porque, bueno, pues es una eventualidad que muy probablemente pues no estemos exentos, ¿no? Y que pues en un accidente puede volver a recaer. Después tenemos la exclusión. La exclusión es pues que vamos a emitirte la póliza, vamos a entregarte una póliza, vas a ser asegurado de GNP. Sin embargo, todos aquellos padecimientos que ya declaraste que existieron antes de la contratación de la póliza van a quedar como una exclusión, es decir, que no se van a volver a cubrir en un futuro, pero sí vamos a cubrir las nuevas enfermedades que puedan aparecer en un futuro. Y el 5 es el rechazo. El rechazo es una pues, de los peores escenarios, porque quiere decir que la aseguradora encontró alguna información que no le pareció en un tema médico, en un tema de salud, y quiere decir que desafortunadamente nosotros no podemos asegurar los riesgos, ¿no? Estos asegurados no les vamos a poder dar protección. Entonces, estas son las 5 posibles respuestas que tiene que buscar o que te tiene que dar la aseguradora para saber si te pueden aceptar o bajo qué condiciones te puede aceptar el seguro. Obviamente todos buscamos que sea pues la primera opción, que sería la aceptación, para que pues puedan cubrir pues ya todos los beneficios con nosotros. Dentro de algunas, dentro de todo el concepto de una póliza de gastos médicos, es algo muy importante saber ¿cuáles son, qué es lo que cubre la póliza? Muchas veces pues escuchamos que el seguro pues nos va a ayudar con los gastos, ¿no? Que va a cubrir nuestras cuentas hospitalarias, pero pues no sabemos muy bien en cuáles conceptos entra este seguro. Y algunas de las coberturas o cosas que están cubiertas son las siguientes. Primero, el caso de la hospitalización. Todo lo que ocurra dentro del hospital va a quedar cubierto. Todo dentro del hospital está el cuarto privado estándar, los medicamentos, los honorarios médicos, el embarazo, sus complicaciones, algunos padecimientos congénitos, la sala de operaciones, análisis, estudios, radioterapia, fisioterapia, quimioterapia, unidad de cuidados coronarios, rehabilitaciones,
neurorehabilitación, medicina hiperbárica, auxiliares mecánicos, prótesis y aparatos ortopédicos. Prácticamente todo lo que nos apoye o nos ayude para restablecer nuestra salud ante una enfermedad o un accidente, lo vamos a tener cubierto en la póliza de gastos médicos. Y algo muy importante, la cobertura de GNP es 360. Quiere decir que nos va a cubrir las eventualidades tanto dentro del hospital como fuera del hospital. Hay algunos seguros en el mercado de los cuales solamente cubren los gastos dentro del hospital. Y afortunadamente en las pólizas que GNP hoy en día ofrece, pues tenemos también la posibilidad de cubrir los gastos una vez saliendo del hospital. ¿Cuáles son estos gastos? Por ejemplo, si ocurre un accidente en el cual tengan que llevar la amputación de la pierna de alguno de nuestros asegurados, aparte que vamos a hacer todo lo posible, pues em, de la forma más rápida y de la manera más tecnológica de atender este siniestro, pues cuando salga nuestro asegurado, probablemente necesite una prótesis en su pierna, necesite terapias, necesite la adaptación de terapias en esas prótesis y pues es un proceso bastante largo para poderte acostumbrar pues a esta nueva forma de vida, ¿no? Entonces, en todas estas etapas GNP te va a respaldar porque se va a hacer cargo tanto desde los gastos que ocurrieron dentro del hospital como se va a hacer cargo también de este auxiliar mecánico, las rehabilitaciones y si en un futuro vuelves a tener alguna reincidencia o algún accidente o a consecuencia pues de esta situación, bueno, de todas formas vas a seguir cubierto en un futuro. Y en promedio, la póliza de gastos médicos nos cubre 14,000 enfermedades en la póliza. Entonces, la verdad es que es la cobertura bastante amplia, muy completa y es también muy importante saber qué es lo que no cubre la póliza de gastos médicos. La principal razón por la cual de repente hemos escuchado que hemos escuchado algún mal concepto en los seguros es esta razón. Muchas veces vamos a escuchar que hay algunas aseguradoras que no pagan, ¿no? Escuchamos quejas de que pues muchas personas no confían en los seguros, pero todo esto es por desconocimiento. Y una de las principales razones por las cuales no pagan los seguros es porque ninguna póliza de gastos médicos cubre padecimientos preexistentes, que quieren decir que son padecimientos que ya ocurrieron antes de la contratación de la póliza, es decir, de los cuales el asegurado ya tenía conocimiento, han sido aparentes a la vista, diagnosticados o requerido algún tipo de tratamiento antes de la contratación de la póliza. Entonces, algo que es muy importante es muchas de las quejas que hay allá afuera recaen en esto, porque por desconocimiento o incluso por em, pues simplemente por creencias que normalmente escuchamos en redes sociales o alguna otra, no, o simplemente nuestros mismos agentes, ¿no? No nos comentan esta parte tan importante de que una aseguradora obviamente no va a cubrir un riesgo de algo que ya sucedió. Y entonces algo del cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de contratar la póliza es saber esto, ¿no? Que no nos van a cubrir algo que ya pasó antes de la contratación de la póliza. Y si alguien te dice que sí te lo va a cubrir, es muy importante que tengas algún antecedente, algún endoso o algo que nos demuestre que efectivamente va a pasar. Como lo mencionábamos unas diapositivas pasadas, nosotros lo que sí podemos llegar a cubrir que sea preexistente solamente son temas de fracturas. Y es un listado muy especial que tenemos que colocar en tu póliza para que, bueno, tú estés seguro de que eso en algún futuro, con un tiempo de espera especial, te va a volver a cubrir la póliza. Pero si no es una de estas, no va a haber poder humano ni de la aseguradora ni de nadie, ni porque tengas la póliza más
alta o más cara o con mejores condiciones te van a poder cubrir algo que ya sucedió. Y también, bueno, una vez que ya platicamos de esto, de los padecimientos preexistentes, algo que es muy importante también es todo aquello que queramos hacernos en nuestro cuerpo por gusto propio, que no tenga alguna relación con una enfermedad o un accidente, no lo vamos a poder cubrir tampoco nosotros. Es decir, algún tema estético, algún tema de calvicie, dietético, suplementos alimenticios, tratamientos de fertilidad, control natal, etcétera. Que probablemente utilicemos algún médico para que nos dé alguna indicación para poder tomar alguno de estos. Sin embargo, esto, normalmente un tema estético de nariz, por ejemplo, que es muy común de repente escuchar por redes sociales o es como un chisme de pasillo de, oye, contrata una póliza de gastos médicos para que te puedas operar la nariz, porque pues estéticamente tal vez no te gusta, pero eso no quiere decir que te lo va a cubrir la póliza, porque como lo mencionamos, todos los procedimientos tienen que venir de alguna enfermedad o de un accidente. Entonces, si tú por gusto propio, porque no te gusta tu nariz, te la quieres operar, eso no va a suceder en la póliza. Entonces, esto es muy importante. Eh, Muchas personas nos buscan para, es que me quiero operar la nariz en un futuro o quiero operarme la rodilla, porque traigo ya ahí un tema de desgaste. Bueno, desafortunadamente, esta póliza no te va a servir para eso que ya vienes arrastrando de mucho tiempo. ¿No? Y por eso es que mencionábamos desde un inicio que las pólizas se contratan con salud. ¿Por qué? Porque justamente tratamos de que todos los asegurados que entran en un futuro puedan poder cubrirse lo que ellos deseen, siempre y cuando tenga que ver pues algún tema de salud. Y hay algunas coberturas que nosotros tenemos que nos pueden ayudar en caso de que decidamos hacer alguno de estos procedimientos y pongan en riesgo la vida. Ahí sí podríamos ver de qué forma, a través de algunas coberturas, podemos cubrir. Pero el hacernos cargo de un gasto, no sé, de un implante, un injerto de calvicie o un suplemento alimenticio dietético, eso no se va a poder. Algo que es muy importante es poder tener o identificar los conceptos en las pólizas de gastos médicos. Hay algunos conceptos que nos van a ayudar a conocer un poquito más nuestra póliza y que es muy importante que tengamos en cuenta al momento de contratarla, porque de acuerdo a estos conceptos va a ser el funcionamiento de nuestro seguro y en un futuro, cuando tengamos algún siniestro, cuando ocupemos nuestra póliza, saber de qué forma va a participar nuestra aseguradora ante este siniestro. El primer concepto que tenemos es la suma asegurada. La suma asegurada es el monto máximo monetario que la aseguradora cubrirá en los gastos de un padecimiento o accidente, según lo establecido en la póliza. Es decir, esta suma asegurada, y vemos de este lado los montos, nosotros podemos elegir bajo qué suma asegurada queremos estar asegurados. Es decir, tenemos sumas aseguradas desde los 90 hasta los 93 millones de pesos y sumas aseguradas más pequeñas que van de 2 millones, 40 millones, 17 millones. Todo esto depende de lo que nosotros queramos pactar con la aseguradora que tenga disponible al momento del siniestro. Prácticamente es poder tener alguna de estas sumas o estos millones de pesos guardaditos, la aseguradora los va a tener guardaditos y van a estar disponibles para ti cuando ocurra un siniestro. Es decir, si yo pacto con la aseguradora tener 40 millones o 93 millones de pesos, ese es el monto máximo o el límite máximo que la aseguradora tiene em, que ayudarnos para pagar algún procedimiento, alguna enfermedad, algún tratamiento médico, y ese es mi máximo disponible que vamos a pactar nosotros dos, yo como asegurado y tú como aseguradora. Entonces, esto lo elige el cliente, normalmente tú eliges bajo qué suma asegurada. Normalmente las sumas aseguradas las pone a disposición
todas las aseguradoras tienen más de 10 montos de sumas aseguradas diferentes para que tú puedas elegir la que más te agrade o con la que mayor te sientas protegido. Un ejemplo o lo que nosotros recomendamos con la póliza de personaliza variable, que es lo que estamos platicando el día de hoy, bueno, pues va por lo menos 17 millones de pesos o 40 millones, 93 millones. Todo depende de, insisto, de la protección que quiera tener nuestro asegurado. ¿Por qué es tan importante tener una buena suma asegurada? Esta suma asegurada tenemos que saber que es una póliza que que cada año te va a estar dando esta suma asegurada. Es decir, que si hoy elijo 17 millones de pesos como protección, tengo todo un año para poder disponer o agotarme esa suma asegurada. Y el siguiente año la aseguradora lo que va a hacer es reactivarme esa suma asegurada, volverme a dar esos 17 millones, no importando cuánto me haya gastado este año. Entonces, algo que es muy importante al tener una suma asegurada anual es que se convierte en algo inagotable. Prácticamente cada año, cuando yo estoy pagando la renovación de mi póliza, me están volviendo a reactivar mi suma asegurada. Hay procedimientos que son muy costosos y que, bueno, esos ya los platicamos en otro video, en el video inicial, de por qué es tan importante tener una buena suma asegurada, porque realmente hay procedimientos como el cáncer, en los cuales en el primer año te puedes llevar desde 2 millones hasta 5 millones de pesos. Y si tenemos una suma asegurada muy chiquita, pues podemos agotarla por completo y hasta ahí queda la responsabilidad de la aseguradora, ¿no? Si tú pactaste 5 millones con tu aseguradora durante un año, bueno, pues si te los agotas, la aseguradora ya no tiene responsabilidad sobre pues lo de los demás, el gasto que viene, ¿no? Entonces, algo muy importante es tener buena suma asegurada para que nunca nos quedemos o que podamos interrumpir el tratamiento de alguno de nuestros seres queridos o de nosotros mismos por haber elegido una suma asegurada pequeña. Otro tip muy importante es que aquí no impacta realmente el costo de la aseguradora. Aquí podemos tener una buena suma asegurada y adicional, pues no es tan agresivo, no es tan costoso el poder tener la póliza. Otro de los conceptos que es importante es el deducible. El deducible es la cantidad fija que va a pagar el inicio, que vamos a pagar nosotros como asegurados al inicio de una enfermedad o accidente, antes de que la aseguradora comience a cubrir los gastos. Es decir, nosotros aparte de elegir la suma asegurada, tenemos que elegir nuestro deducible. El deducible tenemos aquí como ejemplo el deducible de 8,000, 32,000, 68,000, 87,000 pesos. Este deducible nosotros también vamos a elegir. Es muy importante el deducible, ¿por qué? Porque una vez rebasando esta cantidad que tú escoges, empieza a pagar la aseguradora. Ya podemos empezar a tomar de nuestra suma asegurada una vez que rebasamos el deducible. Un ejemplo. Si yo tengo o elegí un deducible de 32,000 pesos, bueno, pues quiere decir que yo me voy a poder atender todos los padecimientos, procedimientos o enfermedades que pues ya sean arriba, que el costo de los procedimientos sean arriba de los 32,000 pesos, porque ya estoy rebasando mi deducible. Un tip para elegir el deducible es: ¿cuál es la cantidad que yo como eh, puedo tener disponible al momento de una emergencia sin que afecte mi economía? Por ejemplo, para mí, no sé, yo diría, bueno, a partir de los 68,000 pesos, a mí ya se me hace un gasto médico mayor, del cual ya me afecta económicamente o me pierdo un poco de mis ahorros o me desestabilizo un poco. Entonces, yo puedo elegir a partir de los 68,000 pesos porque para mí eso ya es un gasto médico mayor. A mí ya ahí me afecta la economía. Pero va a haber clientes que te digan, oye, ¿sabes qué? Pues a mí desde los 8,000 pesos ya quiero que me empiece a cubrir todo lo demás la aseguradora. Es muy válido.
Pero algo que es importante es, si tú eliges un deducible muy pequeño, tu póliza va a ser muy costosa y de aquí sí afecta directamente el costo de nuestro seguro, porque pues entre más pequeño sea tu deducible, son muchas las enfermedades y procedimientos que puedes estarle reclamando a la póliza. Y como la palabra lo dice, es una póliza de gastos médicos mayores. Lo ideal es que podamos elegir una suma asegurada, bueno, perdón, un deducible, pues de acorde a lo que realmente nos pudiera afectar en la economía. Si yo tengo algún cliente que me diga, oye, ¿sabes qué? Para mí un gasto médico mayor, pues ya o ya me afectaría mis finanzas a partir de 87,000 pesos. Bueno, pues con mucho gusto podemos darle el deducible de 87,000 pesos y la póliza va a ser un poquito más económica porque, bueno, pues varias enfermedades no las vamos a cubrir porque son muy pequeñitas. Y bueno, pues después tenemos el coaseguro, que es el porcentaje de los gastos que compartimos con la aseguradora después de haber cubierto el deducible. Algo que es muy importante, la póliza de gastos médicos al momento de pagar un siniestro no cubre al 100% los gastos. Nosotros como asegurados tenemos que participar con un porcentaje de este riesgo. Este porcentaje va del 5, 10, 15 o 20%, dependiendo la atención hospitalaria o el hospital que tú elijas. Y más adelante lo vamos a platicar. Pero algo que es muy importante contemplar es que nosotros tenemos que compartir el riesgo con nuestras aseguradoras. En algunas ocasiones, pues en las únicas veces que pudiera el seguro pagar al 100% es en caso de un accidente, si tienes una cobertura que elimine el deducible en caso de accidente, porque en algunas ocasiones, cuando son gastos más pequeños, pues también podemos eliminar el coaseguro. Pero si es una enfermedad, realmente, pues nosotros de un 100% del total de los gastos, tenemos que participar con un porcentaje de acuerdo al nivel hospitalario en donde vayamos a atendernos. Y por último tenemos el tope de coaseguro. El tope de coaseguro es la cantidad máxima que vamos a pagar em, en el concepto de coaseguro y es algo muy importante que tenemos que identificar cuando contratemos una póliza de gastos médicos, porque el tope de coaseguro en lo que nos va a ayudar es a que nosotros como asegurados no desembolsemos de más. Es un freno, es un candadito que nos ayuda a poner la aseguradora para que evitemos que nosotros como asegurados paguemos gastos de coaseguro muy grandes cuando es una enfermedad o un accidente, pues muy costoso. En esta sesión del cual platicamos ya un poco de que pues en nuestra póliza de gastos médicos debemos elegir la suma asegurada, el deducible, el coaseguro, cuáles son las cosas que nos va a pagar la aseguradora, cuáles son las cosas que no nos va a pagar. Algo que es muy importante es saber en dónde nos podemos atender. Bueno, pues al tener un producto como personaliza variable en el acceso hospitalario amplio, tenemos acceso a todos los hospitales de la República Mexicana. Esto es algo muy importante porque no nos casamos con un solo nivel hospitalario, sino que nosotros y todos nuestros asegurados tenemos la apertura de podernos atender en los mejores hospitales que tenemos ubicados a lo mejor, pues como tops o número uno en Latinoamérica como los hospitales, pues a lo mejor un poco más pequeños, clínicas más concurridas, más reconocidas, nosotros les damos una categoría a cada uno de estos hospitales, siendo los categoría A los más altos. Quiere decir que son los hospitales prácticamente de lujo, que tenemos, por ejemplo, al Hospital ABC Santa Fe, aquí en Ciudad de México, al ABC Observatorio, al Ángeles de Pedregal, etcétera. Y después tenemos en el B a los hospitales de gama alta, son hospitales pues realmente de gama alta, pero a lo mejor sin llegar a ser de lujo.
Un ejemplo o uno muy conocido es Médica Sur, tenemos el Hospital Español, algunos Ángeles, que son, bueno, muy conocidos aquí en la Ciudad de México. Y tenemos una gran mayoría de hospitales en el nivel C, que es, por ejemplo, Star Médica, todos los hospitales de Star Médica, que hoy en día son muy, muy reconocidos y de los cuales tenemos bastante, em, pues hay muchos clientes que se quieren atender ahí, ¿no? Entonces los tenemos en el C y en algunos otros niveles. Es muy importante, estos listados de hospitales pueden cambiar día con día, ¿no? Esto es solo una referencia para que nuestros asegurados puedan identificar cuáles son los hospitales que pudieran estar más cerca de su domicilio, a los que conocen más, a los que quisieran atenderse en caso de algún siniestro, pero a veces ocurre que los cambian de nivel. Por ejemplo, puede haber uno que hoy está en C y el día de mañana lo mandan hasta el B, ¿no? O al revés, está en B y lo mandan hasta el A pues porque ya subió de categoría, ya subió de costos, lo hicieron un poquito más grande, o al revés, ¿no? Si lo tenemos a lo mejor en un B y pasa a un C, porque bueno, pues a lo mejor ya lo bajaron un poquito de categoría, etcétera. Este tipo de acuerdos lo van haciendo las aseguradoras y antes de acudir o tener algún siniestro, es muy importante revisar en los portales, en el portal oficial de GNP o de Soy Cliente, GNP, en qué nivel hospitalario está el día de hoy mi hospital de preferencia, porque de esto va la siguiente lámina que vamos a platicar, que es cómo funciona el seguro. Entonces, pues esto es muy importante. En toda la República Mexicana tenemos hospitales. La verdad es que solamente en Monterrey, Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México nos parece que solamente hay hospitales de tipo A, pero la mayoría se concentra en el nivel C. Todos los hospitales, la mayoría de los hospitales entra en el C, algunos otros en el B, dependiendo del estado de la República. Y algo que es muy importante, si tenemos asegurados fuera de la Ciudad de México, área metropolitana, sin mayor problema pueden venirse a atender a la Ciudad de México a un hospital de tipo A o de tipo B. O sea, eso es algo que es muy importante porque no solamente tienen que atenderse en sus localidades o en sus estados. Muchas veces en los estados que están fuera del área metropolitana, pues hay pocos, ¿no? Y para no poder bloquear un poco la atención o restringirle la atención a nuestros asegurados, se permite el poder venir a atenderse a la Ciudad de México, área metropolitana o alguna otra ciudad pues más grande donde haya un hospital que tenga pues mayor número de especialidades. Algo que es muy importante, al momento de cotizar, tenemos que dejarle la ampliación hospitalaria nacional para que podamos tener esa llave, esa apertura a todos los hospitales. Y bueno, pues ya vamos a platicar un poquito también de cómo funciona el deducible y el coaseguro. Primero, algo que es muy importante mencionar es que bueno, solamente es un ejemplo de cómo funciona la póliza en caso de que, bueno, pues surja alguna enfermedad o algún accidente. Y vamos a empezar con el caso número uno. El caso número uno es, ¿qué sucede cuando nos empezamos a sentir mal? Pues lo primero que hacemos es, pues, ir a un médico, ¿no? Ir a que te medique algo pues, relativamente rápido. Imaginemos que en este caso nosotros tenemos una póliza, ya elegimos la suma asegurada, ya elegimos el deducible, ya elegimos el coaseguro y tenemos que nosotros tenemos un deducible de 25,000 pesos y un coaseguro del 10%. En el caso número uno, vamos al médico a una consulta, hacen los estudios médicos, nos pide nuevamente el médico que podamos ir a la interpretación de los estudios que nos manda a hacer.
nos da un medicamento y nos dice, oye, ¿sabes qué? Tienes una gastritis leve, no es algo, pues tan grave. Sin embargo, yo me gasté 6,200 pesos por esta atención. ¿Qué significa en este caso o cómo aplica aquí el seguro? Bueno, pues de este lado, pues nosotros como aseguradora no nos vamos a hacer responsable de los gastos porque no superan el deducible. Recuerden que el deducible que contratamos en este ejemplo son 25,000 pesos. Entonces, al ser un gasto que no superó los 6,200 pesos, pues el asegurado va a tener que hacerse cargo de estos 6,200 pesos. ¿Ok? Este es en el caso número uno con una gastritis que es pues relativamente algo muy leve, algo que podemos pues tener el control. Pero ¿qué sucede con el mismo ejemplo? Vas al médico por ese mismo dolor de estómago, otra vez a consulta, estudios, interpretación, y resulta que esta vez, pues el médico te dice, oye, pues tenemos que hacer cirugía porque tenemos que eliminar, tenemos que deshacer algunas úlceras o un tratamiento, algunos quistes que encontramos, no lo sé. Es una úlcera y necesita un procedimiento quirúrgico médico que bueno, pues esto ya no va a costar 6,000 pesos. Esto ya va a ser un poquito más costoso y aquí podemos ver un ejemplo de los gastos que podríamos estar teniendo en caso de tener algún procedimiento de estos. Y lo importante aquí es cuánto es lo que voy a terminar pagando o cuánto va a ser el costo total de este procedimiento, que serían los 216,000 pesos. Aquí, si se dan cuenta, ya superamos el monto de nuestro deducible. Quiere decir que la aseguradora aquí sí va a tener que entrar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya superé mi deducible era de 25,000. ¿Y cómo funciona en la realidad? De estos 216,000 pesos, yo le resto los 25,000 pesos de mi deducible y me va a dar 191,000 pesos. Ahora sí, aquí es en donde vamos a participar con nuestro coaseguro. Una vez descontando el monto del deducible, yo a este monto le voy a sacar el 10%. El 10% de 191,000 pesos son 19,100 pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como asegurado para este procedimiento de una úlcera gástrica de 216,000 pesos, voy a pagar 44,100 pesos, sumando el deducible más mi coaseguro. Y la aseguradora va a pagar 171,000 pesos, 171,900 pesos. Esto quiere decir que va a pagar casi el 79,6% de, pues del gasto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que pues nos puede servir pues ya la realidad de lo que realmente pues pasa con, en los ejemplos, o sea, en la realidad es lo que participa el asegurador y con lo que nosotros vamos a tener que participar. En un caso número 3 y en un caso un poco más catastrófico, en el cual pues no sea ni una gastritis, ni sea una úlcera, sino que sea un cáncer en el estómago. Obviamente el procedimiento es muy diferente, hay que hacer consultas, hay que hacer quimioterapia, hay que hacer diferentes medicamentos, consultas, tratamientos, etcétera, ¿no? Y la cirugía, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos, una vez que se hace la biopsia y se determina que puedes extraer el tumor, bueno, pues el procedimiento pues realmente es delicado, es costoso y después vienen pues los tratamientos como quimioterapia, radioterapia, etcétera. Entonces, esto ya no va a costar 200,000 pesos. En este ejemplo, pues ya pues el gasto va a ser de 2,041,600 pesos. Otra vez colocamos o quitamos el monto del deducible que me va a tocar a mí como asegurado participar
De estos 2.041.600 menos 25.000 pesos, nos da 2.016.600 pesos. A estos 2 millones les tengo que aplicar mi 10% de coaseguro, que son 201.660 pesos. Pero aquí muchos se preguntarán, oye, pero pues ya 200.000 pesos, desembolsarlos, pues no va a ser tan sencillo, ¿no? Oye, no tengo 200.000 pesos, se supone que el seguro pues está para protegerme financieramente. Ah, no te preocupes, hay algo que mencionamos en las láminas anteriores que se llamaba tope de coaseguro. Y el tope de coaseguro es ese candadito que nos ponen algunas aseguradoras para que nosotros como asegurados no cubramos el total. Hay que revisar en tu póliza cuál es el tope de tu coaseguro, porque una vez llegando al tope de coaseguro, ya no vas a tener que pagar más coaseguro. ¿Ok? En este caso, en este ejemplo, el tope de coaseguro son 54.000 pesos. Quiere decir que en vez de que yo pague los 201.660 pesos, voy a pagar 54.000 pesos. Prácticamente estos 200.000 pesos los eliminamos, no nos enfrascamos en ellos y lo reemplazamos por nuestro tope de coaseguro. Y aquí, pues vamos a ver que nuestros 54.000 pesos del tope coaseguro más nuestros 25.000 pesos de deducible, pues nos da 79.000 pesos, que es prácticamente nosotros como asegurados pagamos el deducible más el coaseguro y la aseguradora paga 1.962.600 pesos. Entonces es algo que, bueno, pues aquí ya podemos ver un poquito más. Pues el impacto que puede llegar a tener nuestro seguro y por qué es muy importante tener una buena suma asegurada, porque realmente pues de aquí pues es de donde vamos a obtener ese dinero, ¿no? Si nosotros pactamos una buena suma asegurada, a mí me va a alcanzar para cubrir alguno de estos procedimientos que son tan costosos y pues que a final de cuentas para eso son en la póliza. Algo que es muy importante. Es muy probable que este cáncer pues no quede, ojalá que quedara en el primer año, pero no. Realmente muchas veces para llegar a la remisión de una enfermedad como estas, tienen que pasar alrededor de 4 a 7 años para, y que durante esos primeros años pues tienes que continuar con tus quimioterapias, con tu procedimiento. Y algo que es muy importante es que nosotros no vamos a interrumpir esa parte. Si tú ya llegaste a cubrir el tope de tu coaseguro, nosotros ya no vamos a tener que pagar más de coaseguro en caso de que tu procedimiento se alargue durante 2, 3, 4 años. Si ya desde mi primer año topé mi coaseguro, ya no tienes por qué pagar los conceptos de coaseguro. Lo único que sí tenemos que cubrir es el deducible, porque acuérdate que a partir de ese deducible o el deducible es lo que va a determinar que entre en funcionamiento mi póliza. Y bueno, ahora sí, vamos a platicar un poquito de cómo funciona o por qué nosotros le damos una categoría a los hospitales. Algo que es muy, que de repente es muy, muy, muy frecuente con los agentes cuando vamos iniciando es, oye, pero ¿por qué a todos los hospitales les damos una categoría? Oye, ¿cómo elijo el deducible? ¿Cómo elijo el coaseguro? Algo que es muy importante mencionar es que para este producto de personaliza variable con el nivel hospitalario amplio, nosotros como aseguradora ya tenemos definido algunos deducibles y algunos coaseguros. Nosotros hablamos que damos categoría a los hospitales, siendo el hospital de tipo A el más alto. Después el B, pues es gama alta, pero sin ser de lujo. El C es una gama media o intermedia, que es bastante buena. Y el D son clínicas más pequeñas. De hecho, aquí en Ciudad de México y área metropolitana, pues no tenemos, pero seguramente en algún estado de la República pueden llegar a tener pues varias clínicas del tipo D. No quiere decir que los hospitales o las clínicas que están en el D sean los más malos o que pues estén como con algún concepto de, ay, pues los tienen en D porque han de ser muy mal los hospitales. La realidad es que no.
todos los hospitales que tenemos en convenio, sean desde el nivel A hasta el nivel D, pues nosotros podemos, pues, asegurarles que pues son proveedores que pasan bajo estrictas normas y procedimientos para poderlos subir como proveedores para nuestros asegurados. Entonces, esa parte que no les preocupe, hay que identificar. ¿Dónde podemos identificar pues los listados de hospitales? Esto está disponible en la página de GNP. Les vamos a poner el link para que puedan ver. Está abierta al público en general, justamente por lo que les decía, que en algún punto podemos cambiar de nivel, no sé, del B al C o del C al D. Los hospitales van cambiando de categoría, van subiendo o van bajando. em, y bueno, pues eso es algo que tenemos que tener muy consciente o estar consciente nosotros como asegurados para que lo tengamos ahí a disposición. ¿Por qué nosotros ponemos una categoría? Estas categorías, si te dan cuenta, hicimos un ejemplo acá de una extracción de un hospital por nivel. En este producto de personaliza variable, nosotros tenemos que el deducible de va ligado o va a ir ligado a cada uno de los niveles hospitalarios. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si nosotros nos atendemos en el hospital ABC Santa Fe, nuestro deducible aquí es de 45,000 pesos. Quiere decir que todos los procedimientos que yo quiera hacerme en el ABC Santa Fe deben superar esos 45,000 pesos de deducible. Si no me quiero atender solamente en el hospital ABC Santa Fe, quiero hacerlo en el Médica Sur. Pues ese nivel es un rango más abajo. Lo que pasa con la aseguradora es que te dice, oye, no vas a tener que superar los 45, ahí te la voy a poner más abajo, tu deducible va a ser de 32,000 pesos. Pero pasa lo mismo, si no quiero atenderme en el Médica Sur, porque decido atenderme o mi médico me dijo que en el Star Médica tenía o podía hacerme la misma atención que en el ABC o en el Médica Sur. Bueno, pues si yo decido atenderme en el Star Médica, mi deducible va a bajar a 21,000 pesos. Y si corro con suerte de estar en un lugar donde hay un hospital, un hospital de tipo D, bueno, pues en este hospital de tipo D, mi deducible va a bajar a 17,000 pesos. Esto lo hacemos justamente para que no nos casemos con un solo nivel hospitalario, que no tengamos, anteriormente los seguros nos forzaban o las aseguradoras nos forzaban a escoger un nivel hospitalario, escoger un deducible, escoger un coaseguro y te penalizaban cuando tú te querías subir o cambiar de nivel. Había muchísimas quejas en ese aspecto de que de repente pues nosotros corríamos como al hospital más cercano y resulta que el seguro que contratamos pues no tenía acceso a ese hospital. Entonces había muchas reclamaciones, había em, penalizaciones en el concepto de coaseguro porque te subías de nivel, cambiabas de nivel. Entonces lo que hoy en día o a lo que va hoy en día la tendencia en los seguros y en gastos médicos es, oye, pues si tú eres ya asegurado de mi asegurado, puedes tener la posibilidad de atenderte en cualquier nivel hospitalario y que sea tu decisión y la de tu economía saber a partir de cuánto va a ser tu deducible y tu coaseguro. Si se dan cuenta, en el concepto de coaseguro también pasa lo mismo. Si tú te atiendes en un hospital de lujo, vas a tener que pagar más deducible y más coaseguro. No te voy a penalizar ni te voy a restringir, simplemente vas a poner un poquito más, tu participación va a ser un poquito más en el concepto de deducible y en el concepto de coaseguro. Pero si tú decides siempre mantenerte a lo mejor en un hospital D, en un hospital C, o incluso ir pues brincando de algún nivel de acuerdo a tu economía, lo puedas hacer. Si tú decides atenderte en Medicasur, ya no pagas 45,000 de deducible, solamente son 32,000 o 21,000 o 17,000. Y del coaseguro también va bajando a 20, 15, 10 y 5%. Entonces, esto ya es
a decisión de nuestro cliente. De acuerdo a nosotros les recomendamos normalmente que esto sea de acuerdo a la situación o al procedimiento médico que vayan a llevar a cabo. Por ejemplo, si hay alguna asegurada que desafortunadamente padezca cáncer de mama, pues nosotros a veces los referimos directamente al ABC Observatorio, que es pues una de las mejores clínicas en Latinoamérica, uno de los mejores hospitales en Latinoamérica para la atención de cáncer de mama. Y pues nuestras aseguradas están conscientes de que van a pagar un poquito más de deducible, de que su participación en coaseguro va a ser un poquito más, pero la ventaja es que tenemos nuestros topes de coaseguro en cada nivel. Quiere decir que yo lo máximo que pueda pagar entrando una vez a Santa Fe, un Ángeles del Pedregal o cualquier hospital de lujo, sean 94,000 pesos de coaseguro. O en el Hospital Médica Sur o en un hospital de tipo B, 70,000 pesos. Y si siempre me quiero atender, por ejemplo, en un Star Médica, pues que mi deducible baje a 53,000 pesos. Entonces, esto es algo que con el cual podemos jugar, o sea, nosotros como asegurados hasta el momento del siniestro. Entonces, aquí em, todo va a depender de que al momento del siniestro tú elijas en qué hospital vas a querer atenderte o a dónde vamos a acudir a hacer el procedimiento. Algo que nosotros les recomendamos a los agentes y a los asegurados es que pues platiquen con los médicos antes de hacer un procedimiento, porque de repente los médicos hacen el mismo procedimiento en cualquier hospital, pero a veces por la renta del hospital o por la renta, pues sí, del quirófano, etcétera, ellos tienen que cumplir una cuota especial de procedimientos para poder, a veces utilizar ciertos hospitales. Entonces, muchas veces te quieren forzosamente atender o en el ABC o en el Médica Sur o en el HMG, o sea, realmente siempre quieren irse como a los niveles más altos, pero una vez que tú les dices que tu póliza o que tú te quieres atender en un Star Médica, en un nivel como un poquito más abajo, pues el procedimiento te lo siguen haciendo, lo único que cambian son las instalaciones del hospital. Entonces, esta póliza o este seguro lo que va a hacer es que tú decidas realmente hasta el momento del siniestro con qué o cómo vas a participar con tu deducible, tu coaseguro, y que no te cases con un solo hospital, sino que tengas esa posibilidad de tú elegir en dónde atenderte y que no te penalicen sobre todo, ¿no? Más que nada cuando estamos a lo mejor en un estado de la República en donde no tenemos tanta opción de hospital y que a lo mejor justamente la especialidad por la que vamos a ir, pues no está en ese hospital que tanto queremos, ¿no? Pero que tengas la alternativa de poderte ir a una ciudad más grande con un hospital con mayor número de especialidades y te puedas atender. Y bueno, pues ya para finalizar, vamos a ver, pues algo que es muy importante y con lo que nos gusta concluir, pues normalmente las capacitaciones, es el tema de los periodos de espera. Los periodos de espera es una de las razones o es el corazón de la póliza de gastos médicos. Sin esto no puede existir la póliza de gastos médicos. Sin esto no podemos hacer una asesoría en un seguro de gastos médicos. Algo que es muy importante es que ustedes como agentes puedan hablar de esto sin mayor problema. Muchas veces nos ha tocado que hay agentes que están vendiendo allá afuera y que esto lo omiten por completo. Y otro de los grandes porcentajes de las quejas o las reclamaciones en seguros recaen en los periodos de espera. Los periodos de espera es el tiempo de lealtad que tenemos con nuestra aseguradora para que empecemos a cubrir ciertos padecimientos. Entre mayor tiempo tengas con la aseguradora, son mayores los beneficios que te va a dar. Y estos beneficios, pues realmente recaen en pues, en el mayor número de padecimientos que te vas a poder cubrir en la póliza. Este es un ejemplo como una línea del tiempo que va desde el día 1 hasta el año 4. Entre tú tengas mayor tiempo con tu aseguradora, mayores son los beneficios que te va a dar. Desde el día 1 cubrimos accidentes,
A los 6 meses cubrimos trasplante de hígado, riñón, corazón, células madre y padecimientos congénitos de nacidos fuera de la vigencia de la póliza. Es decir, de algunas personitas que pues no sabemos que si nacimos con un congénito, pero que en algún futuro nos pueda dar pues alguna molestia. Un ejemplo es que alguno de nosotros haya nacido solamente con un riñón y que al día de hoy nunca nos hayamos hecho un ultrasonido porque no hemos tenido ninguna complicación de salud, pero que en un futuro, pues si nos llega a afectar, pues quede cubierta esa parte, ¿no? Entonces, a los 6 meses ya se cubre esta situación. A los 10 meses, y este es uno de los puntos más importantes que lo vamos a dejar para otra capacitación exclusiva de maternidad, pero bueno, algo que es muy importante es los 10 meses de periodo de espera que tienen que tener todas aquellas futuras mamás para que trasladen los beneficios de ellas en su póliza al recién nacido. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos que tener 10 meses de antigüedad en nuestra póliza para poder cubrir al recién nacido y los beneficios de la maternidad. Es decir, que la aseguradora nos dé una indemnización para poder cubrir el parto normal o la cesárea. A partir del primer año tenemos el que se cubre, bueno, pues ya el cáncer. Y el año 2 es el año más importante en todos los seguros de gastos médicos. Algo que es muy importante es que estos periodos de espera no son exclusivos de GNP. Todas las aseguradoras manejamos periodos de espera muy similares, más en el año 2. El año 2 es el más importante y si tú no tienes antigüedad generada, em, y si tú no tienes antigüedad en alguna aseguradora, nunca has contratado una póliza de gastos médicos, pues es el mejor momento porque tienes que cubrir esta antigüedad para que la aseguradora pueda pagarte en caso de que recaigan alguno de estos padecimientos. Y algunos ejemplos son, si nos damos cuenta, pues es nariz, amígdalas, padecimientos anorrectales, prostáticos, ginecológicos, rodilla, hombro, columna, ácido pépticos, ginecológicos, prostáticos. Realmente todos estos procedimientos que están aquí enlistados son procedimientos de los cuales normalmente los mexicanos son los más frecuentes o que en algún momento de nuestra vida alguno vamos a sufrir de aquí. Por eso lo ponen hasta el año 2, porque no es tan sencillo que hoy que contrate una póliza de gastos médicos, al día de mañana ya me pueda hacer una cirugía de columna. Si yo no tengo cubierto estos 2 años de periodo de espera, la aseguradora no va a pagar. Entonces, esto es muy importante y del cual tenemos que ser súper sinceros con los asegurados porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que una vez que ya nos aceptaron en el seguro, que ya contratamos la póliza, que ya nos la aceptaron, el día de mañana o en un mes o en 2 meses ya me puedo ir a atender mi rodilla, mi columna o hacerme un procedimiento. Realmente no es así. Si no hemos cubierto estos 2 años de periodo de espera, de nada sirve tener la suma asegurada más grande, el deducible más pequeño, la póliza, con las mejores coberturas. Si no tenemos esto, prácticamente, pues no podemos hacer uso de la póliza. Y al año número 4, pues ya se cubre el SIDA. Es el único padecimiento que se va hasta el año número 4. Algo importante, si hay algún procedimiento médico o enfermedad que no viene enlistado en los periodos de espera, quiere decir que nos lo podemos atender a partir del día 31 en la póliza de gastos médicos. Pero la verdad es que la mayoría de las reincidencias o de las enfermedades está entre el año 1, 2 y lo importante ahorita es que pues todos tengamos que contratar la póliza y empezar a generar esa antigüedad, porque si no la tienes con ninguna aseguradora, pues aunque contrates la mejor póliza, no te va a poder cubrir. Por eso terminamos justamente con esta lámina
porque es muy importante pues platicar con nuestros asegurados, con nuestros prospectos, que un seguro de gastos médicos lo tenemos que contratar hoy que tenemos salud, porque también en estos 2 años no sabemos qué pueda ocurrir, ¿no? Y que si nos seguimos esperando y seguimos prolongando la contratación hasta, oye, pues hasta que cumpla 40 o cuando cumpla 50 o cuando cumpla 60, puede ser que ya no tengamos la misma salud y aparte que no hemos generado nada de antigüedad. Entonces, esa mala combinación puede hacer que en un futuro pues también venga pues algún pero, ¿no? Oye, pues ya estás enfermo, no la puedes contratar o ya la contrataste, pero no has cubierto tu periodo de espera. Entonces, esta parte es con la que pues normalmente cerramos con la primera parte de los conceptos. ¿Por qué? Porque es en donde tenemos que hacer más énfasis con los clientes, ser súper sinceros de que pues una cosa es contratar la mejor póliza o la póliza que ellos quieran, pero si no tienen cubierto los periodos de espera o la antigüedad, pues realmente no nos sirve de mucho, salvo que sea algún padecimiento o un accidente que no tenga periodo de espera. Em, Algo que es muy importante que vamos a platicar en otra sección, en otro video, es que si tienes antigüedad generada con otra aseguradora o con con algún colectivo porque porque tu empresa te dé algún beneficio en gastos médicos colectivo, podemos trasladarnos esa antigüedad a la póliza de acá, siempre y cuando pues, o la póliza todavía esté activa o si ya se terminó la relación laboral, tú tienes por derecho 30 días para pedir que pues traernos esa antigüedad em, aquí a GNP y que no empieces desde cero. A lo mejor si en tu seguro de colectivo ya tienes 2 años o un año, pues traernos esa antigüedad a la póliza hoy en la contratación de tu seguro individual. Y bueno, pues con eso terminamos la primera parte la segunda parte de la introducción al seguro de gastos médicos. La siguiente vamos a ver pues los beneficios que tenemos como clientes en GNP y algunas coberturas adicionales con las que puedes complementar el seguro en tu póliza.